Hola a todos, ¿qué tal? Buenas. Los saluda Jorge Gauri Padilla. En esta oportunidad, en este tercer video, quiero presentar un temita que aplica a la física. Es sobre la potencia captada por un aerogenerador de eje horizontal. Es aplicación de física solamente. Concepto de energía, potencia. ¿Ya? Y eso vamos a tratar en esta clase. A ver, vamos a ver un generador, un aerogenerador de eje horizontal. Vamos a dibujar en perfil. Ahí, las palas. El eje del aerogenerador es el eje del rotor. Ya, este es el eje. Ya tenemos aquí la góndola, donde van los sistemas mecánicos. Y aquí tenemos el timón, o sea, la coleta. Ya, esta es la coleta que va a orientar al aerogenerador frente al viento. Vamos a anotar aquí las partes. Esta es la coleta, esta es la góndola, también la llaman nacelle, y estas son las aspas. Dentro de esta góndola, aquí van ya los dispositivos de la generación de electricidad, o sea, el generador mismo, y los sistemas mecánicos para aumentar la velocidad de giro del generador, ¿saben? Ya, entonces, el eje del generador es el eje del rotor. Ahora hay otro eje, obviamente, el eje azimutal. Esto ya va unido aquí un eje. Bueno, aquí ya viene una torre que va empotrada al suelo, ¿no? Este es el suelo. Ahí. Ya, así. Le ponemos los datos. Tenemos acá un diámetro de barrido. El diámetro D mayúscula. Diámetro de barrido en metros. Bueno, la altura, claro, va a intervenir cuando se hacen ya cálculos ya más precisos. Aquí vamos a aplicar una fórmula simple, nada más una fórmula de física, simplemente. Ya, pero de todas maneras consideramos las eficiencias de la parte mecánica, la parte eléctrica y un coeficiente más que le voy a indicar en el momento adecuado. Ya, entonces, el viento no es otra cosa que aire en movimiento, ¿cierto? El aire se mueve, el viento, y va a incidir sobre el frontis del aerogenerador. Entonces justamente la corriente es la que va a orientar. El viento viene, por ejemplo, para esta configuración, claro, de izquierda a derecha, entonces la coleta si el viento viene por acá, entonces se mueve, ¿sí? Entonces aquí tenemos el movimiento azimutal, ¿no? El eje azimutal. Ahí. Ya, entonces decíamos, el viento no es otra cosa que aire en movimiento. Entonces, vamos a considerar acá digamos, un cilindro de aire. Ahí más o menos. Este es un cilindro. Claro, cilindro entre comillas. Ese cilindro no se va a ver, obviamente. Cilindro de aire. O sea, o cilindro de viento también, ¿no? O sea, todo esto es aire en movimiento. El diámetro de ese cilindro va a coincidir con el diámetro de las palas. Por supuesto, la masa de aire que se mueve es mucho más ancha. Ya, pero lo que nos interesa es el frontis, ¿no? Entonces este cilindro tiene un diámetro D también. Un diámetro D. El aire, este es aire en movimiento. Aquí el aire se está moviendo. Cuando se hace el estudio de estos dispositivos, hay que estudiar primeramente la velocidad del viento. La velocidad del viento que vamos a considerar aquí va a ser la velocidad promedio. Se hace un estudio, si es posible, de un año, día a día, y se dice en tal lugar donde se va a instalar el aerogenerador, la velocidad del viento es tanto, la velocidad promedio. Se saca un promedio, es un trabajo estadístico eso ya.
Entonces aquí ya recogemos ese dato y lo ponemos aquí como una velocidad v. Una velocidad v que es la velocidad promedio. Ya la velocidad promedio, bueno, rapidez, ¿no? La velocidad promedio del viento. Ya este viento, este aire también tiene la densidad de masa. Una densidad de masa. Una densidad de masa, de acuerdo a lo que tratamos o lo que traté en el video anterior. El video anterior, el número 2, fue sobre justamente la densidad de masa del aire. La densidad de masa del aire que varía con la altitud sobre el nivel del mar, ¿ya? Y la temperatura. Entonces esa densidad de masa habíamos puesto en función a Z, porque habíamos trabajado con la vertical Z. Ahora podemos trabajar con Y. Eso no es problema. Entonces aquí, por ejemplo, la densidad de masa va a depender tanto de la altitud Y y de la temperatura. Ahora, la altitud Y es la altitud en el lugar de emplazamiento. Si el aerogenerador se instala, por ejemplo, en la costa, en el litoral, puede estar a 50 metros sobre el nivel del mar, a 10 metros, a 20 metros. Ya, entonces, ese es el valor de Y. Si lo instalamos en el Valle del Mantaro, entonces ya Y es ya más alto. Entonces ya será unos 3.200, 3.250, 3.300, depende específicamente en qué lugar. Ya, entonces, ya, Y es la altitud. O sea, en este caso, este emplazamiento está a una altitud Y. Altura o altitud de emplazamiento igual a Y. Y bueno, podemos considerar una temperatura. Se puede considerar una temperatura T. Una temperatura de lugar, ¿no? Una temperatura ya, T en centígrados, después eso se pasa ya a grados a sol, temperatura Kelvin, ¿no? Entonces aquí la temperatura no es precisamente del suelo, sino es ya del aire que está incidiendo sobre el aerogenerador. Entonces, decíamos, la densidad de masa, de acuerdo a lo que se vio en el video anterior, es igual a un factor inicial que vendría a ser M. M es el peso molecular del aire, ¿cierto? Que más o menos es cerca de 29, 28.9. Ya por la presión atmosférica a nivel del mar, P sub 0, ya que es 101.300 en el sistema internacional, sobre la constante de los gases es de 8.314.5 y por la temperatura T. Esta temperatura T viene de la temperatura del aire, ¿cierto? O sea, si es 20 grados, entonces hay que aumentarle 273 para poder hablar. Y ahí esto va por el exponencial, ¿no? Exponencial de menos M, peso molecular del aire, gravedad 9.8, y hay por altitud sobre el nivel del mar y sobre R por T. Ya, esa fórmula la vimos ya anteriormente, o sea, en el video anterior. Entonces tenemos ahí el aerogenerador de eje horizontal, ya con la masa de aire que está incidiendo sobre el frontis. Entonces aquí partimos de un concepto básico en física, ya, la energía. O sea que al moverse el viento, o sea el aire, al tener el viento, ese aire está ingresando una energía que está entregando al generador, al aerogenerador. Entonces, por eso aquí hablamos de la energía entregada por el viento, ¿ya? Energía cinética, obviamente, porque es esta masa de aire que se está moviendo. Entonces, energía ya, obviamente cinética, ¿no? Energía entregada por el viento. Ya desde el momento que se dice viento, de hecho es energía cinética, movimiento. Entonces la energía, bueno, yo lo designo con E, con el subíndice K. Y ahí esto es igual por física nada más, física de colegio, física simple, es un medio masa por la velocidad al cuadrado. Un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad es la velocidad del viento que está ingresando sobre el frontis. La masa, esta masa es la masa de este cilindro. Es la masa del aire, pero que contiene este cilindro. Este cilindro, por el momento, vamos a considerar un largo, una longitud L. Un L, longitud. Esta L, claro, no va a intervenir en la fórmula. Eso se va a cancelar. Ahora, pero esa L, obviamente, está más o menos acorde con el tamaño del aerogenerador. O sea, más o menos de acuerdo al diámetro, más o menos. Ya, entonces, por ejemplo, si el diámetro de barrido tiene 4 metros, entonces L puede estar alrededor de 4 metros. Puede ser 2 metros, 3, 4, hasta 5, tal vez máximo. Pero no va a ser, por ejemplo, 100 metros ni 200 metros.
Y a 100 metros de este sistema ya el aire puede variar. Varía tanto en velocidad como puede variar también en dirección. Entonces, esta es una longitud acorde al tamaño, ¿ya? Entonces, un L, que más o menos puede ser cerca de él. Ya, bueno. Entonces, esta masa es la masa de este cilindro, ¿no? Entonces, este cilindro tiene masa. Masa de aire igual a M, esta M que está acá. Ya, ahora sabemos por la fórmula elemental, la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? La densidad de masa es igual a la masa sobre volumen. Entonces, de aquí podemos sacar de que la masa es la densidad de masa por el volumen, ¿ya? Entonces, esta masa viene a ser igual a la densidad de masa del aire que está contenida en el cilindro, esta fórmula, ¿ya? Que varía con la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura, ¿ya? Y por el volumen. El volumen le pongo vol, porque si le pongo V o B, se puede confundir con la velocidad, ¿no? Vol. ¿Ya? ¿Volumen de quién? Volumen de este cilindro. Volumen del cilindro. Del cilindro de aire, ¿no? Volumen del cilindro. Ya está. Entonces, esta masa va aquí. Entonces, por lo tanto, la energía cinética es igual, ya, un medio, esa es la energía que entrega el viento. Ah, ya, como es la energía entregada, vamos a poner acá, vamos a agregar acá la letra E. Energía entregada. O sea, ¿entrega a quién? Está entregando a la máquina. O sea, el viento le entrega una cierta energía. Ahora, la máquina va a captar, no capta toda la energía. Ya hay un porcentaje que va a captar. Entonces, la energía cinética entregada por el viento, entregada a la máquina, va a ser igual, un medio por la masa. Ahora, la masa es la densidad de masa en función de Y y de T por el volumen. Ahora, el volumen del cilindro. El volumen de este cilindro, geometría simple, todo este volumen es igual el área de la base, pi diámetro al cuadrado sobre 4, y por el largo del cilindro que le hemos puesto L. Ahí. Entonces, ese volumen lo ponemos acá, ¿no? Entonces, tenemos acá por pi cuartos, diámetro al cuadrado por L. Ya está. Acá 2 por 4 es 8. Entonces, la energía cinética entregada por el viento es igual. Y aquí tenemos, bueno, pi también es un número, 2 por 4, 8 en el denominador, ya por la densidad de masa, en función a la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura, por el cuadrado del diámetro de barrido, de palas, y por la longitud. Ya, esa es la energía que entrega el viento. Energía que entrega el viento al aeromotor, al aerogenerador. Ya está. Pero decía, ahora viene la energía captada. Pero aquí podemos ir sacando la potencia, ¿ya? La potencia que entrega en todo caso, la potencia entregada por el viento, ¿ya? Potencia entregada por el viento. Entonces, potencia, hablamos de potencia, ¿no? Ya, potencia entregada. Potencia entregada por el viento al aerogenerador, obviamente. La potencia que entrega el viento al aerogenerador, la potencia P sub E, es igual. Ya, potencia, por física también. Potencia es trabajo sobre tiempo. Trabajo es, claro, la energía, el gasto de energía que se requiere para entregar digamos, tantos joules. Entonces, aquí va a ser la energía entregada sobre un tiempo t. Joule sobre segundo, ese es vatio. Ya, entonces, o igual, la energía es pi sobre 8 por la densidad de masa del aire en función de la altura y la temperatura. Después bien, d al cuadrado, ya, L, ahora sobre el tiempo, ¿no es cierto? Ya, esta L lo dividimos entre el tiempo, entonces, L sobre T, ya, ahí. Pero precisamente L sobre T, la longitud entre el tiempo, o sea, la longitud de esta masa que está cruzando, que está atravesando,
y al atravesar muy las palas, metros sobre segundo, esto también es velocidad. Aquí nos estaba faltando la velocidad al cuadrado, energía, y aquí por la velocidad al cuadrado. Este término. Velocidad al cuadrado, aquí también velocidad al cuadrado. Ya, estaba faltando esto, disculpe. Ya, la velocidad al cuadrado. Entonces aquí. Ya, estaba faltando ese término. Ya, un pequeño lapsus, disculpen. Ahí. L. Ya, L. Entonces, ya, todo ese corchete viene a ser velocidad, ¿no es cierto? Es velocidad. Ya, y por la velocidad al cuadrado, ¿no? Por velocidad al cuadrado. Entonces, velocidad por velocidad al cuadrado sería una velocidad al cubo. Entonces, la potencia que entrega el viento, la potencia entregada por el viento, viene a ser igual a ver, vamos desde acá, pi sobre 8, pi octavos, ya por, bueno, la densidad de masa del aire, rho sub m, en función de la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura, que más d al cuadrado, el diámetro de barrido de palas al cuadrado, y por velocidad al cuadrado sería la velocidad al cubo. Ahí, ¿no? Esa es una potencia que entrega el viento a la máquina. Una potencia pero bastante teórica. Ya, esto va a sufrir una pequeña modificación, ya, debido a los mecanismos que hay acá. Dentro de la góndola están los sistemas digamos, de aumento de velocidad. Pueden ser engranajes o pueden ser fajas que aumentan la velocidad de giro para la producción de electricidad. Entonces aquí hay un sistema mecánico. Si hay un sistema mecánico, va a haber acá una eficiencia. Esta letra que parece una N alargada es eficiencia, o sea, eta. Una eficiencia mecánica. Y a cuyo valor es menor que 1, obviamente. Teóricamente 1. Ahora tenemos el generador mismo, el generador eléctrico. También va a tener acá una eficiencia eléctrica. Una eficiencia eléctrica. Y va a haber otro factor más todavía. Ya, ahorita lo voy a indicar. Entonces, esta es la potencia que entrega el viento. Ahora, otra cosa es la potencia captada, pero antes de esto, ya vamos con la potencia captada. La potencia captada por el aerogenerador. Potencia captada. Potencia captada por el aerogenerador. Ya todo esto me recuerda a mis clases en la Universidad Nacional del Centro hasta el año 2005, donde había un curso que se llamaba Tecnología Energética No Convencional. Tal vez el nombre no era muy adecuado, pero se trataba de estas cosas. Energía solar, energía eólica, bueno, eso es lo que mayormente hacían. Ya después, a las peruanas también dicté este curso, que es el curso de FENIR, ¿no? Fuentes de Energías Nuevas y Renovables. Y después en la Universidad Continental, ¿no? Energías renovables. Energías renovables 1. Ya, entonces, bueno, me gusta este tema. Estoy recordando mis tiempos. Ya, bueno, vamos con la potencia captada. Ahora, para la potencia captada, decíamos, no toda la potencia que entrega el viento es captada por la máquina. De por medio están las eficiencias. Pero hay otro factor más que se llama el coeficiente de potencia. CP. El coeficiente de potencia, inclusive aquí cuando se habla de la potencia captada, esta potencia captada, vamos a ver acá con notación primada, este es igual al coeficiente de potencia por la potencia entregada. Así en forma teórica, sin considerar todavía las eficiencias. Ahora, ¿qué cosa es la potencia captada? La potencia captada es el porcentaje de potencia que es captada por la máquina. O sea, por ejemplo, supongamos que el viento entrega 100 vatios, supongamos. El viento entrega 100 vatios a la máquina, entonces esos 100 vatios no se van a transformar en electricidad. Entonces es un cierto porcentaje. Teóricamente es el límite de Betz. Betz hace un cálculo teórico, y dice que la potencia captada, la máxima potencia captada por un aerogenerador es el 57%, lo que se llama el límite de Betz. El límite de Betz, ¿ya? Pero
Ese es muy teórico. En la práctica es mucho menos. Es a lo más 40%, 0.4, entre 0.3 y 0.4. Un valor muy, digamos, estándar es 0.35, 0.325 aproximadamente. Entonces es un valor real. Entonces ese CP es la potencia, el coeficiente de potencia. Ya, este es coeficiente de potencia. Eso ya lo determina el fabricante. Ya mediante cálculos, justamente ya cálculos estadísticos, se somete a prueba y da un valor ya. Entonces ya el fabricante ya da ese valor. Entonces, como le digo, está entre 0.3 y 0.35 aproximadamente. Ya P es esta potencia entregada, pues, la potencia entregada por viento. Ya, entonces, por lo tanto, la potencia captada, pero aquí estamos poniendo connotación primada. Primada, ¿por qué? Porque todavía no estoy considerando las eficiencias. ¿Ya? Entonces, la potencia captada, teórica todavía, va a ser igual a Cp, ya por pi sobre 8, pi octavos, por la densidad de masa del aire, en función a la altitud sobre el nivel del mar y la temperatura, por el diámetro al cuadrado del barril de palas y por la velocidad al cubo. Ahí. Ahora, la potencia ya real, ahí donde intervienen ya las eficiencias. La eficiencia del sistema mecánico para aumentar la velocidad de giro y la eficiencia del generador. Entonces ya la potencia captada real, ¿no? La potencia captada, potencia ya real, ya captada. Captada por el aerogenerador. Entonces esta potencia captada ya viene a ser igual. Ya ordenamos, ya pi sobre 8. Pi octavos, ese es un número nada más. Cp, claro, también a la larga viene a ser un número porque está dimensional. Cp 0.325 es un valor bastante normal. Después vienen las eficiencias. ¿Ya? La eficiencia mecánica, que es menor que 1, puede ser 0.8, 0.9, etc. ¿no? Por la eficiencia eléctrica lo mismo. La eficiencia eléctrica. Y luego viene el resto. Densidad de masa del aire, que varía en función de la altitud y la temperatura. La altitud del lugar de emplazamiento. Ya después el diámetro al cuadrado del barril de palas y la velocidad al cuadrado. La velocidad promedio, al cubo, perdón. La velocidad al cubo. La velocidad al cubo. Ya la velocidad promedio del viento al cubo. Ya está. Una vez que se construye el aerogenerador, bueno, aquí resaltamos la fórmula. Esta es la fórmula final. Ahí. Una vez que se construye el aerogenerador, bueno, pi sobre 8 es una constante. Si se construye el aerogenerador, se somete a pruebas mecánicas, y se establece un coeficiente de potencia. Hay métodos estadísticos que dan el valor. Después tenemos una eficiencia mecánica, lo mismo, eficiencia eléctrica. Todo esto es enteramente constante. Todo esto es una constante. Inclusive hasta la densidad de masa podría ser. Pero una vez que se instala el aerogenerador en un determinado lugar, se instala, por ejemplo, por decir en Lurín, ya está. Entonces ya la Lurín tiene una altitud sobre el nivel del mar, y a eso ya no se mueve. Ya a lo más va a variar la temperatura, de acuerdo a la época del año. Puede ser 10 grados, puede ser 15, puede ser 20, 25, hasta 30 inclusive. Ya, pero ese aumento de temperatura o variación de la temperatura no hace variar mucho digamos, la constante, porque en realidad la constante va desde acá hasta aquí prácticamente. Ahí. La temperatura, como le decía, no hace mucho, no varía mucho. No cambia mucho digamos, el valor. El diámetro tampoco va a cambiar. Se construye de 4 metros o 5 o 6 metros, ya queda ahí, ya no se mueve eso. Lo que va a cambiar es esto. Es decir, toda esta fórmula se puede establecer acá como, digamos, a la larga es más o menos, aproximadamente, un coeficiente, un kappa, ya por la velocidad al cubo. Donde kappa viene a ser todo esto. Y la densidad de masa del aire está establecida acá. La densidad de masa del aire. Esto ya del segundo video que hice.
la densidad de masa del aire. Y tenemos ahí la fórmula final. Y con esta fórmula final podemos demostrar de que un sistema de generación eléctrica con aeromotores, o sea, con aerogenerador, no es muy conveniente para el caso de la sierra, a diferencia del caso de la costa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo numérico, ¿eh? Un ejemplo numérico. Ya vamos a ingresar datos. Ya, por ejemplo, aquí tengo los datos numéricos. Ya, un coeficiente de potencia, un CP, un coeficiente de potencia de 0.325. Ya, coeficiente de potencia. Después, una eficiencia mecánica de 0.8, por ejemplo. Ya, una eficiencia mecánica, ya 0.8. Ya, una eficiencia eléctrica, ya, eficiencia eléctrica de 0.9. 0.9. Estos son datos generales, ¿no? Después tendríamos un diámetro de barrido de palas, ya que sea, por ejemplo, 4 metros. Ya, 4 metros después. La gravedad, claro, 9.8. La gravedad interviene, ¿no es cierto? En la densidad de masa. La gravedad. Gravedad 9.81, bueno, 9.8. Ya, metro por segundo al cuadrado. Todos estos valores, aquí bueno, claro, las unidades, ya, metro por segundo al cuadrado, en el sistema internacional, ¿no? Ya, supongamos y el valor de m, el peso molecular del aire, ya 28 punto, con un decimal más, 28.9. Ya 28.9, esto las unidades, 28.9 kilogramos sobre kilomol. Ya después tenemos la constante de los gases, 8314.5. 8314.5 en Joule sobre kilomol grado Kelvin. Joule sobre kilomol y a grado Kelvin. Ahí. Ya, son datos generales. Después, ¿qué más sería? Bueno, la temperatura. Supongamos nada más, que la temperatura sea 20 grados. 20 grados, la temperatura Celsius. 20 grados centígrados. Ya, esto sería, claro, 293, ¿no? 293 Kelvin. Ahí. Ahora, con esos datos, vamos a ver la diferencia abismal que hay en instalar este aerogenerador, por ejemplo, en el litoral y en el Valle del Mantaro. A ver, vamos a hacer aquí un cuadrito, ya Valle del Mantaro. Ya, y el litoral. Ya, un cuadro comparativo. Ya vamos a poner aquí ya la altura y la velocidad, ¿no? La altura h, o ver y en metros, ya, y la velocidad del viento promedio, metro por segundo. Ahí. Ya, en el Valle del Mantaro una altura, claro, es variable, pero está alrededor de los 3200, 3250, 3280, depende exactamente del lugar. Ya supongamos que es 3250. 3250 metros sobre el nivel del mar. En el litoral aquí yo estoy poniendo un valor de ya 50 metros, por ejemplo. 50 metros. Ya, por ejemplo. En el litoral. O sea, en la costa. La velocidad del viento, sí. En el caso del litoral aquí será como 10 metros. Como 10 metros por segundo. Y eso es más todavía. Por ejemplo, en el proyecto de Malabrigo en Piura, ahí se considera 10.8. Velocidad promedio del viento. Ya, 10.5, ya, que sea 10. En el Valle del Mantaro, lo estoy considerando acá. En el Valle del Mantaro apenas es 3.2, 3.3 promedio, velocidad del viento. Otra cosa es que por algunas tardes, en algunas zonas, unas ciertas ráfagas, ¿no? Pero eso no es la velocidad promedio. Pero supongamos, hay que ser un poco optimista, supongamos que sea 4, más no creo. Ya, 4 metros por segundo.
Ya, y en este último casillero que vamos a tener la potencia. La potencia captada, ¿no? De hecho, la potencia captada, esto es en vatios. La potencia captada en vatios. Entonces, si tenemos ya todo para reemplazar en la calculadora, ¿no? Primero se calcula ahí, se ingresa, se calcula esta densidad de masa, se conoce M, se conoce... Ahora, P sub 0 es 101.300, ¿no? P sub 0, 101.300. Y al newton por metro cuadrado, o sea, en pascal, ¿no? Ahí. La presión atmosférica a nivel del mar. R, la constante de los gases, la temperatura, 293 estamos considerando. En el exponencial, bueno, ahí está bien, la altitud sobre el nivel del mar, de acuerdo al valle del Mantaro o al litoral. Entonces ahí podemos ver que los resultados difieren bastante. Ya, por ejemplo, para el caso del valle del Mantaro sale 77.5. 77.5 vatios. Un tremendo aerogenerador de 4 metros de diámetro de barrido. 4 metros. Aquí la altura de los 2 metros distantes, casi el doble. ¿Ya? No llega ni a 100 vatios, no prende ni un foco de 100. Pero ahora, este mismo aerogenerador lo bajamos a la costa, al litoral, bajo estas condiciones. ¿Ya? Entonces ahí va a producir ¿cuánto? 1756.6. 1756.6. ¿Ya? Vatios, o sea, ya más de 1.7 kilowatts. Más de 1. Ahí estamos hablando ya en términos de kilovatios. Entonces ahí se puede ver la enorme diferencia, ¿no? Entonces, no es muy conveniente para aerogeneración. O sea, cuando digo aerogeneración, generación eléctrica, ya digamos en la sierra, no es muy conveniente. Sobre todo por la velocidad del viento, sobre todo por esto. Y también un poco por la densidad de masa, ¿no? Si aplicamos la fórmula de la densidad de masa, solamente esta fórmula, en Huancayo nos sale ¿cuánto? 0.82 más o menos. Y en la costa es ya la densidad de masa del aire, 1.225 o 222, después va hasta 50 metros, pero ya es más de 1.2. Entonces, eso hace variar también, pero no es tanto como la velocidad, porque la velocidad se va al cubo. Es una constante prácticamente por el cubo de la velocidad promedio. Entonces, prácticamente hemos demostrado, digamos, no tanto la imposibilidad, sino lo inadecuado que es instalar un aerogenerador en la sierra para fines de producción de electricidad. Puede ser a nivel pequeño, puede ser para cargar baterías, un celular, etc., ¿no? Pero ya para iluminar una casa, sí no creo. Pero eso sí, los aeromotores, porque las máquinas eólicas pueden servir no solamente para producir electricidad, también para bombeo de agua, molino de viento. Para molino de viento, ahí sí, con 4 metros, hasta menos de 4 metros por segundo, la velocidad del viento, ahí sí funciona. Pero la diferencia está en que para producir electricidad son bipalas o tripalas, 3 palas. Este es un gráfico de perfil. No es que tiene 2 palas, sino ahí puede ser tripala, solo que está girando eso. Hay un diámetro de barrido. O sea, cuando es 2 o 3 palas, la velocidad de giro es mayor que cuando es un multipala. Un multipala es para bombeo de aire, o sea, molinos de viento. Los molinos de viento tienen 12, 16, 24, 32 palas. Ya, entonces ya son enormes ruedas, pero tienen que ser ruedas, tienen que ser pesantes para que mueva un sistema de bombeo, válvulas check, todo eso, y bombea el agua, ¿no? Para arriba. Entonces, para bombeo de agua, ahí sí es adecuado. Pero ahí estamos hablando así sobre aerogeneración. El título de este trabajo, de este pequeño estudio, es aerogenerador. La potencia captada. Ya para un aerogenerador de eje vertical, entonces el eje vertical. Ese es el eje. Bueno, entonces yo solamente quería mostrar esto, algo que lo he hecho varias veces en clases y bueno, espero que les sirva bien. Hasta la próxima, voy a ver qué cosa voy a preparar en el cuarto video. Bueno, les agradezco por la atención. Gracias, hasta luego.